9 de la mañana con 16 minutos, 23 grados la temperatura en Montevideo y tenemos que abordar nuevamente el proyecto de la reforma de la seguridad social, pero con otra de las aristas que muchas veces pasa desapercibida. Son muchos artículos, pero hay uno en particular que queremos destacar hoy en Arriba Gente. Las personas que han cuidado a otras con discapacidad severa podrán acceder a una pensión a partir de los 65 años. Y esto, les decía, es parte de uno de los puntos que se acordó allí en el proyecto de la reforma de la seguridad social, aprobado en primera instancia, ustedes ya saben, por el Senado. Falta todavía la Cámara Baja. El edil de Montevideo, Nicolás Botana, y el estudiante de Derecho, Diego Gordillo, que nos acompañan en esta mañana, son quienes están detrás de esta iniciativa. Y queremos conocer qué dice concretamente, porque así suena algo vago, pero cuando uno lo baja a tierra y empieza a ver, hay muchas situaciones que a algunos de ustedes sé que les tocó muy de cerca, y es por esto que se trabajó para poder materializarlo en un proyecto de ley que no tuvo modificaciones, además, al texto presentado. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo surge... Diego y Nicolás. ¿Cómo surge esta iniciativa que yo decía, los toca muy de cerca con ustedes? Sí, tuve un caso cercano en mi familia, donde una familiar tuvo que cuidar a un familiar en situación de discapacidad severa. A un hijo concretamente. A un hijo concretamente. Y por lo mismo, tuvo que postergar su propio desarrollo, es decir, no acceder a un trabajo formal por estar al cuidado 100%. Las 24 horas del día. Las 24 horas del día, que es lo que refiere justamente, ¿no? Esto del tercero que cuida a la persona con discapacidad severa. Y bueno, viendo esa realidad y maximizándola en cuántos uruguayos y uruguayas están en la misma situación, es que problematizamos la situación y surgió esta iniciativa. Pero ¿cómo surge? Porque una cosa es pensar, ay, mira, esta situación que se da, y otra es decir, bueno, no, vamos a hacer algo como sociedad civil, en tu caso. Exacto. Y ¿hacia dónde voy? ¿Cómo fue eso? Claro, y más que nada la problemática que se presenta, ¿no? Exacto. Llegar a una edad y decir, yo me dediqué tal vez 40 años de mi vida a cuidar a mi hijo y hoy no tengo ingresos porque mi cuidado o mi tiempo estuvo dedicado al 100%. Exacto, porque esas personas llegan a la tercera edad sin tener aportes al Banco de Previsión Social. Y lo triste, yo lo veo triste en ese sentido, es que estas personas ejercen trabajo, ¿no? Cuidar a una persona es un trabajo. Entonces, bueno, cuando llegan a la edad jubilatoria no tienen un amparo de nada, y ahí es donde surge esta iniciativa de decir, bueno, ¿qué se podría hacer con esta población? Porque además hay otro tema, ¿no? Mientras la persona que tiene que ser cuidada vive, hay una pensión del BPS. Cuando la persona fallece, que es este caso, esa pensión se corta. Y la persona que dedicó el 100% de su tiempo al cuidado y no pudo ir a trabajar, se queda sin nada también. Sí, esa es la otra problemática que se presenta. Es así como vos decís y como bien decía Diego, es difícil para una persona que relegó su desarrollo laboral durante mucho tiempo por ejercer cuidados a un familiar o a una persona del entorno con discapacidad severa. Es difícil reinsertarse en el mercado laboral. Más después de un fallecimiento, obviamente, ¿no? Es otra carga emocional peor. Y entonces, bueno, esta medida lo que apunta es decir, nuestro país siempre tuvo una buena cobertura en lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas del BPS, que son las de invalidez, la de invalidez severa y la de la vejez. Esta iniciativa que Diego fue quien empezó con ella y... No, colaboró, no, fue... Por eso, es que eso era lo que te preguntaba en realidad. ¿Cómo fue que de esa situación que te tocó cercana decidiste que podías vos desde la sociedad civil llegar a hacer algo distinto y que calculo que ahí fue cuando llegaste a él? Que nos cuentes un poco ese proceso. Exacto. En primera instancia me acerqué a la parlamentaria Carmen Tort, que es legisladora electa por el departamento de Cerro Largo, con quien trabajamos mucho también en el tema. Posteriormente, bueno, nos juntamos con Nico, que trabaja mucho el tema de la discapacidad aquí en Montevideo, desde su lugar en la Junta. Y ¿ustedes se conocían por el estudio? Por el estudio, claro, por Facultad de Derecho y además, bueno, de la propia vida.
y lugares en común. Bueno, y ahí nos juntamos... por el estudio, yo no te conocía. Capaz que vos me acordás. Y bueno, y después trabajamos mucho con Nico, y que también conoce a muchas personas ahí en el Senado por contactos de su propio padre, ¿no? Y bueno, y logramos llegar a esto. Y lo logran con un éxito tremendo que es, como lo decía Maggie, que no se haya modificado. Exacto. Porque habiendo llegado en cierta forma de la sociedad civil, trabajaron en una previa de forma tal que así como lo presentaron quedó. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué trabajo hubo para lograrlo? Nosotros presentamos un documento a los legisladores, a los senadores, bueno, donde hicimos todo un estudio jurídico de la situación actual en cuanto a esto, ¿no? A qué hay para los terceros que cuidan. Entonces, porque se daba a partir de los 70. A los 70 años, todo ciudadano tiene el derecho a la pensión a la vejez cuando no tiene ingresos para subvenir sus necesidades básicas. Cuando demuestra causal de vulnerabilidad. Exacto. Entonces, bueno, nosotros teniendo esa premisa, es que, bueno, decimos, bueno, también para esta población que no tiene aportes, se podría adelantar la jubilación, la pensión a la vejez, y que accedan a esa prestación, digamos, a la edad de 65 años. Porque ese punto es importante, no es que cambia, sino que se adelanta para estas personas. Es como una nueva causal que se le hace a la Ahora, pensión a la ¿se vejez? tiene cuantificada la cantidad de personas que están en esta situación en nuestro país aproximadamente? Bueno, en realidad el Uruguay tiene una enorme deuda en todo lo que tiene que ver con discapacidad, incluso en los datos. Ese es un tema que estamos trabajando con la directora de discapacidad del MIDES, Karen Sass. Estamos como buscando los recursos porque no hay datos reales sobre este tipo de cosas y es preocupante porque el dato real es la base de la buena política pública. Exacto, porque además la inversión se tiene que conocer de cuánto. Exactamente, pero nosotros lo que hicimos fue basarnos en... BPS tiene un muy buen sistema de cifras, BPS en cifras, y ahí te dice cuántas personas reciben la pensión por invalidez severa. Y bueno, y allí más o menos tuvimos un cálculo para saber cuántos familiares o entornos cercanos podía haber y por lo tanto plantear la viabilidad financiera de esto, ¿no? Porque como bien decía Diego, nosotros hicimos un estudio jurídico, nos dedicamos a buscar la voluntad política, que es muy importante, es decir, charlar con legisladores, etcétera, pero también está la viabilidad financiera de lo que vas a plantear, que es... bueno, y eso se vio que era posible. Y se vio que era muy posible. Sí. O sea que más o menos en qué entorno, sabiendo que esos datos no son completos, pero más o menos, por ejemplo, al día de hoy, ¿cuántas familias o cuántas personas físicas accederían? Centenares, miles. Claro. No, que más de miles. Más de miles. Claro, los datos que tenemos son de personas con discapacidad severa. Claro. Nosotros... Y eso es lo otro que te quería preguntar. ¿Cómo capaz que eso es en la reglamentación? Esa es la reglamentación. Me imagino, sí. Pero ya tienen una idea de cómo se probaría, porque vamos a ser honestos, es lo primero que todos se preguntan. Ayer estábamos hablando de certificaciones médicas, va muchas veces el tema de pensiones de la mano, quién efectivamente lo cuidó, cuánto tiempo lo cuidó, sí, de verdad, que son temas que siempre generan suspicacias. ¿Eso está contemplado? Bueno, sucede que ahí hay un tema jurídico. Nosotros desde la ley lo que hicimos fue desde el proyecto otorgar el derecho y poner el mínimo de los 7 años como barrera. Luego los mecanismos probatorios tienen que ser regulados por el BPS, reglamentados. Bien, eso va a ser en la bajada a tierra en la segunda Exactamente, etapa. de todos modos estamos dispuestos a colaborar con BPS para que esos mecanismos probatorios sean efectivos, pero decidimos hacerlo así porque si bien la ley podía imponer alguna cosa más, creemos que BPS tiene una cultura organizacional y burocrática en el buen sentido de la palabra, de conocimiento de estas cosas, es decir, BPS todo el tiempo tiene que probar quién se queda con toda la pensión o quién con cuál. Así que nos parecía que era más acertado que ellos decidieran esa reglamentación. Esta pensión que además se cortaría al momento de la persona fallecer, ¿no? Por el núcleo familiar, digo, que a veces termina siendo el sustento. Ahí está, me parece, lo más sensible que tiene justamente, ¿no? Porque la persona que recibe una pensión por invalidez severa es personalísima, es decir, la recibe la persona con invalidez severa. La persona fallece y hay muchos casos, como te decía hoy al inicio, bueno, cuando empezamos con todo esto, empezamos a ponerle rostro y nombre a una situación que es general, que no sabemos a cuántas personas afecta. Entonces ahí, cuando la gente te empieza a decir cuáles son las vivencias de cada uno, muchas personas te dicen, bueno, en mi caso falleció la persona con invalidez severa y era ponerle... el único ingreso que teníamos en el núcleo familiar, acceder al mercado laboral ya a una avanzada edad es más complicado. Sí, además con todo el gasto que implica la discapacidad severa también durante el transcurso de su vida. Exacto. No, yo lo que decía es que en este proyecto que plantearon ustedes,
además la pensión que se otorgaría a través de la aprobación de esta reforma caducaría con la muerte de la persona que recibe la pensión que estuvo cuidando a la persona con discapacidad severa, ¿no? Sí, pero eso... Que muchas veces termina siendo también el ingreso capaz que de un núcleo familiar reducido, tal vez 2 o 3 personas. Esa pensión puede solventar los gastos de ese núcleo. Pero en ese caso, al tratarse de pensiones a la vejez, por ejemplo, existen estos tipos de prestaciones, por ejemplo, si fuera una familia de adultos mayores, por ejemplo, y no tuvieran aportes ambos. Quizás pueden repartirse la pensión por esto de lo que hablábamos, de que la reglamentación mediante los mecanismos probatorios se puede hacer algo parecido a lo que se hizo en el artículo 44 de la reforma con el cómputo ficto, que le permite a los padres dividirse de común acuerdo. Pueden buscarse soluciones de esa manera, la reglamentación, para solucionar lo que tú planteas. Bien. Con respecto a lo que es lo delicado, digamos, de todo el tratamiento, del trabajo, ustedes también se han asesorado, por ejemplo, con las familias. Ustedes hablaron, por ejemplo, de si la prestación, y ya les pregunto de cuánto cobraría más o menos esa persona, ¿es algo suficiente? Si en realidad es una ayuda, pero habría que también sumar otros mecanismos para colaborar con personas que ya, como lo decíamos, vienen de seguramente muchos gastos, situaciones de fallecimiento de la persona con discapacidad severa. Sí, lo de la cuantía es lo mismo que recibe una persona, una pensión a la vejez. Por eso, pero ¿cuánto es para quienes no lo saben? No lo tengo presente. Bien. No, sí, es un dato muy público, BPS en números, si no mal recuerdo, lo estudiamos en su momento, están cerca de los 20.000, un poco abajo de los 20.000 pesos. No son pensiones altas, lamentablemente. Sí es cierto que son pensiones que reciben centenares de miles de personas, con lo cual, y esto es histórico, el Uruguay tiene una buena historia de cobertura social en pensiones no contributivas como estas, pero no son muy altas. Lo que pasa es que el Estado tiene una deuda enorme en lo que tiene que ver con todo el acompañamiento, es decir, esto que nosotros hicimos es como una medida interesante, pero no es para nada... Es el punto final, tal vez, de una problemática que se arrastra de mucho antes. No es para nada suficiente. Exacto. Tenemos un sistema de cuidados que está recién comenzando, cuando los países desarrollados tienen instrumentado esto mucho mejor. Tenemos una educación especial que no funciona muy bien, hay problemas de segregación en la educación y todo esto tiene que ver con lo que hablamos directamente, porque si vos tenés una escuela que funciona bien, donde hay docentes formados para atender a la persona con discapacidad, si además tenés un Estado que se preocupa de los cuidados, bueno, entonces reduce la carga en el peso de la familia. Pero como estas políticas públicas no son efectivas, es cuando recae todo sobre la familia. Ahora, ¿son 2 chicos jóvenes estudiantes de Derecho? ¿Ya se recibieron todavía? No, todavía no. Creo que nos va a costar recibirnos porque con toda esta cosa... Claro. Cada vez que nos metemos en esto, como que atrasamos un semestre. No, mentira. Bueno, el tema es poder seguir trabajando en esta línea. Sí, claro. Ustedes como juventud, sí, claro. ¿no? Sí. Es lo que estamos haciendo. ¿Qué idea tienen para este año? ¿Poder colaborar en lo que hace no sé, proyectos, sistema de cuidados? ¿Qué iniciativas están trabajando a partir de ahora? Porque volvemos a lo mismo, a lo del inicio, ¿no? Esto es una situación puntual familiar que en el marco de esta reforma encontraron una problemática y dijeron, bueno, por acá hay un problema, ¿cómo podemos colaborar? Ahora, ¿qué pasa para atrás, no? Pero sabés que, a través de esto, ¿no? De esta iniciativa y de conversar con personas, hemos accedido a otras problemáticas. Claro. Por eso mismo lo consulto. Exacto. Entonces, ¿a dónde se ha llegado? Sí, por ejemplo, también en el marco de la discapacidad nos han llegado también inquietudes de problemáticas que son, creemos, fácilmente solucionables. Recién estaba el invitado, ¿dónde está? Está por allí. Salud bucal y justamente, justamente en materia de salud bucal, en lo que refiere a las personas con síndrome de Down, el otro día hablando también con un familiar de una persona con una persona de estas características, nos decía que qué importante sería tener el acceso a dentistas especializados para tratar a estas personas en salud pública. Resulta que cuesta mucho dinero para las personas acceder a ese tipo de servicios, digamos, y en el interior principalmente más todavía. Entonces,
una persona... Y me imagino que acá se generó ese intercambio y ya empezaron las propuestas. Intercambio de contactos y sí, ya vamos a... Claro. Y hay por lo menos un visto bueno desde el programa. Sí, yo le pedí el número y... dijeron... Porque aparte, justo el otro día estábamos charlando en la oficina y él me comentó esta idea y le dije, bueno, vamos a hablar porque hay un programa de salud bucal que funciona muy bien. Y justo llegamos y estaba el hombre acá y le dije, le pedí el número y tal. Pero la realidad... Estaba todo diagramado para que ocurriera. Impresionante. La realidad es que... A veces suceden increíblemente estos encuentros que, bueno, Sí. pueden beneficiar a un espectro muy amplio de la población y me parece de suma importancia. Y en este caso con políticas públicas que ya existen, como Claro. por ejemplo salud bucal, lo que habría que hacer Adaptarlas a las necesidades reales. Y lo que hablábamos más temprano, a veces el presupuesto no es el suficiente, pero cuando se generan esos vínculos y lazos interinstitucionales, facultades, con ACE, con determinadas policlínicas, con empresas privadas también, se genera una sinergia que hace funcionar el país desde otro lugar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y escuchando, ¿no? Bueno, entonces, esa es una iniciativa. A nivel de los cuidados, ¿hay otra idea más? Bueno, ¿Un proyecto más? En realidad lo que sucede es que desde que, no me quiero poner personalista, pero desde que a mí siempre me interesó el tema de la discapacidad, yo hice voluntariado en el exterior, en un centro para personas con discapacidad, y desde ahí me empezó a interesar, pero no tenía como mucho margen de acción. Y cuando ingresé a la Junta Departamental de Montevideo en el año 2020, empecé a trabajar el tema. Pero Vos me di venís de cuenta... Cerro Largo igual, ¿no? ¿Qué? ¿Vos sos de Cerro Largo? No, yo soy de Montevideo. Mi padre es de Cerro Largo y me Bien. asocian por él, pero yo soy de acá. edil en Montevideo. Soy edil en Montevideo. Bien. Y bueno, y me interesaba la discapacidad y me topé con esto de que es una de las poblaciones, es el 15-16% de la población. Hay problemas enormes en inclusión laboral, en educación, en accesibilidad, basta ver lo que son las veredas y Hasta en entretenimiento. hay problemas en todo, hay problemas hasta en los datos, no sabemos. Entonces dije, bueno, me voy a enfocar en algo, porque si algo empieza a hacerse bien, ¿no? Claro. Cuando hay un universo de cosas que están mal. Exacto. Y ahí fue que tomé el tema de la inclusión laboral. Hay dos leyes, una que establece una cuota para el Estado de personas con discapacidad que deben ingresar al Estado, que no se cumple hace más de 30 años, porque esta ley, hay una del 2010, pero existía otra desde el 1990 y nunca se cumplió. Y hay otra ley que obliga a las empresas privadas. Y estoy trabajando hace más de 2 años en esa línea. Para que se cumpla. Exacto, reuniéndome con jerarcas. Este año hicimos junto a la senadora Carmen Sanguinetti un evento muy interesante en el Parlamento en el cual convocamos a directores de 63 organismos de recursos humanos del Estado. Me reuní con el propio presidente de la República para plantearle este compromiso de comprometer a los organismos y estudiando todas las maneras para que esta ley se pueda cumplir. Porque, a modo de ejemplo, y no quiero ser larguero, según datos de la Oficina del Servicio Civil, el año pasado entraron, si no mal recuerdo, 17 personas con discapacidad a la totalidad del Estado. Para cumplir con la ley tendrían que haber Que no entrado... es el fiel reflejo del porcentaje que se maneja, ¿no? De cantidad de personas con discapacidad que pone, ¿no? La Claro. proporción de Para cumplir ingresos. con la ley, el Estado tendría que haber contratado más de 200. Por eso Esto es año a año así. Entonces, si logramos que esto se transforme en una política pública, son cientos y cientos de puestos de trabajo que todos los años van para personas con discapacidad. Creo también que hay un mensaje que subyace en toda esta situación y que me parece interesantísimo y que vuelvo a eso, y es que desde la sociedad civil puedan surgir este tipo de propuestas que tengan oídos, que tengan andamiento y que terminen aprobándose en una ley que, bueno, todos sabemos lo que ha implicado, lo que ha sido una de las más discutidas de los últimos tiempos y que se haya hecho una diferencia. Eso que me gustaría que comentaran las dos de cuántas personas más puede haber que de repente tienen una idea así, que puede ser viable, a dónde pueden acercarse, cómo se pueden viabilizar esas ideas que a veces quedan por el camino justamente por eso, por no saber cómo canalizarlas. En mi caso fue acercarme a una parlamentaria. Yo, si bien la conocía, a Carmen... Pero ahí va, ¿qué? ¿Te parece que se puede levantar el teléfono y decir, hola, soy, o cómo buscas el camino? Sí. Me comuniqué con el despacho de ella en el Parlamento, con su secretario, y a través de su secretario coordinamos una reunión.
presenté la iniciativa en su momento y bueno, y ahí se comenzó a trabajar todo. Yo creo que cualquier persona de la sociedad civil que tenga una iniciativa puede acercarse a cualquier parlamentario de cualquier partido político y presentarla, ¿no? Son los representantes de la ciudadanía. Exactamente, ellos son los Pero portavoces. está bueno verlo así, porque a veces uno los induce muy alejados o que no me va a escuchar. Bueno, es que hay algo de eso también. Es claro, cierto, exacto. Es cierto que hay... institucionalmente existe una escucha, ¿no? Las comisiones del Parlamento escuchan constantemente organizaciones de la sociedad civil, pero hay un universo enorme de organizaciones de la sociedad civil, con lo cual esto no es tan efectivo. Y la escucha directa de los parlamentarios quizás sea mejor en el interior. Carmen Torres es una diputada del interior, pero no tanto en Montevideo, entonces es bastante más difícil. Diego y Nicolás, nos tenemos que despedir. ¿Esta iniciativa en diputados tendría el mismo apoyo que en la Cámara Alta? Seguramente. Seguramente. ¿Sí? Sí, sí. ¿La oposición está de acuerdo con esto también? No lo consultamos, pero tenemos los votos de la coalición para aprobarlo. Pero supongo que el Frente Amplio... Bueno, el Frente Amplio había apoyado muchas de las iniciativas que eran vinculadas a aspectos sociales, pensiones y demás, porque además han sido críticos respecto a lo que entienden pueden ser recortes en ese sentido. Diego y Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista.